Muy buenas noches. Hace 9 años, a esta hora, los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa aún no eran desaparecidos. Seguían vivos. Minutos más tarde empezaron las primeras agresiones en su contra. Y las más letales comenzaron pasadas las 11 de la noche. Los responsables, policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, estatales de Guerrero y miembros de Guerreros Unidos. Los testimonios obtenidos en la administración pasada y las pruebas periciales realizadas apuntaban a un solo destino final, el basurero de Cocula. Ahora, con los mismos testigos y sin más pruebas periciales, se plantea una nueva verdad. Distintos puntos fueron escenario de su asesinato y desaparición, incluido el municipio de Cocula. Para los padres, sus representantes y otros normalistas, no hay diferencias. Se protege al ejército, se inculpa a algunos de los jóvenes de pertenecer a los rojos, contrarios a Guerreros Unidos. La conclusión es la misma. Los mataron a todos y solo de 3 hay restos identificados. Por eso, como cada año, pero con mayor decepción, marcharon para seguir exigiendo que les digan dónde están. Hay avances importantes, hay algunas tesis, hay algunas hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, hay líneas de investigación que han avanzado, sin embargo no alcanzan todavía para dilucidar qué es lo que ocurrió y el paradero de los jóvenes. Confirman la participación del ejército, pero hasta la fecha se niega a colaborar para llegar a la verdad y fincar responsabilidades a los culpables, porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! La compañera madre de familia, doña Cristina, nos va a ayudar a develar una placa que está de este lado, que va a formar parte de este símbolo. No nos cansamos, no nos rendimos, aquí estamos resistiendo. Para los padres y sus representantes, la nueva verdad se acerca cada vez más a la llamada verdad histórica, que no aceptan. La Secretaría de Gobernación descartó que así sea. Anoche, en este comunicado que le presento en pantalla, aseguró que los familiares de los normalistas ya cuentan con toda la información que han solicitado. Prometieron entregarles más. Para la Segov, la nueva narrativa de hechos se sustenta en pruebas y se aleja de la llamada verdad histórica. Esta mañana el presidente López Obrador también rechazó esos señalamientos. Dijo que el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, exageró o se confundió al decir que esta narrativa también se acerca a la verdad histórica. Dijo el presidente que hay diferencias, reiteró que el ejército sí ha cooperado en la investigación, que ha entregado toda la información que se le ha requerido y ordenó hacerlo público.
El abogado salió a decir, que luego respeto su punto de vista, no lo comparto, de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada verdad histórica. Creo que exageró, se confundió, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad. A mí me interesa que las madres, los padres conozcan todos los documentos, porque no le tengo mucha confianza a los intermediarios, con todo respeto. Sí, ya lo dije ahora, y no comparto ese punto de vista. Todo esto va a estar también disponible, público. ¿Las grabaciones? Sí, son, ¿cómo son? Mensajes. Lo que mandaron, pues, todo. ¿Conversaciones de WhatsApp? Sí, lo que mandaron. Pero los padres dicen que ellos ya tienen esa información, presidente. ¿Cómo? Los padres dicen que ellos ya tienen esa información. Ah, pues, de todas maneras, para que tengamos todos la información. Horas más tarde, el gobierno federal difundió 2 documentos. Uno con la relatoría de los hechos de acuerdo con la investigación realizada, del cual en unos momentos le daré más detalles. El otro, la carta del informe del secretario de Defensa Nacional respecto a la información proporcionada en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Se trata de 49 páginas en las que relata los informes de las actividades y apoyos proporcionados por la Sedena, respuestas que proporcionaba al gobierno ante las solicitudes para tener mayor conocimiento de lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre del 2014. La Sedena aclaró ahí que realizó una nueva búsqueda basada en el documento que fue entregado por las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos el 21 de septiembre pasado y que no encontró datos adicionales a lo que ya había entregado. Se trata de la conversación completa interceptada a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, miembro de Guerreros Unidos, con el subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, en la que el Gil le ordena al mando policial entregar a 17 estudiantes en un lugar determinado. La Sedena dice no tener más de esa conversación y por ello recomienda a los padres en este texto hablar con el Gil sobre esa y otras conversaciones en las que él participó, como las que fueron proporcionadas por la DEA de Estados Unidos, conocidos como chats de Chicago, en los que se advierte que el Gil fue uno de los orquestadores y autores materiales de la desaparición de los estudiantes. En el documento, la Sedena hace esa recomendación en 2 ocasiones, señalándolo como uno de los principales autores materiales en la desaparición de los estudiantes normalistas y reiterando que él podría aportar valiosos datos en torno al caso. Antes de detallarle el segundo documento difundido esta tarde por el gobierno federal respecto a la narrativa de los hechos o la nueva verdad, recupero fragmentos de lo que en este espacio revelamos hace 2 años sobre Gildardo López Astudillo, el Gil, la misma persona conocida como el testigo protegido Juan. Dijo que le contaron o se enteró de lo ocurrido, que sabe de oídas lo que pasó con los estudiantes y miente, diciendo que él no participó en su desaparición. Que nos diga el testigo si se enteró quiénes entregaron a un grupo de personas la noche de los hechos. En la declaración yo manifesté que los hechos que estoy narrando son hechos que a mí me contaron de la reunión que hubo entre varios miembros del grupo. Yo le estoy diciendo lo que ahí se habló y se habló en términos generales. No puedo precisar algo de lo que yo no fui testigo presencial. Según este intercambio, durante el interrogatorio de la audiencia del 20 de mayo de 2021, el testigo Juan no tuvo ninguna participación en los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 y la información que ha aportado al caso de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa la obtuvo en reuniones con quienes presuntamente sí participaron en los hechos. De acuerdo con su testimonio, Juan perteneció a Guerreros Unidos desde el 2013, pero dijo que no tuvo ninguna intervención en lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Señala haber estado todo el día de las 8 de la mañana a las 10 de la noche en casa de sus hermanas, donde su papá tenía un taller de orfebrería en el que se quedó trabajando. Que al salir de ahí solo fue a comprar cena para su esposa e hijos, que escuchó algunas detonaciones a lo lejos en el centro de Iguala, pero solo pudo apreciar a toda la gente corriendo. No vi nada más. De lo que se fue enterando en tiempo real, dice que eran solo mensajes de avisos a través de radios portátiles o textos de BlackBerry. Solo sabía lo que les estaban reportando los halcones y la persona que se encargaba de recabar la información para el grupo criminal. Aunque el testigo Juan dice que no participó directamente en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, la Fiscalía General de la República lo hizo testigo protegido y basó gran parte de la nueva investigación en sus dichos, mismos que Juan asegura no había declarado antes porque temía por su vida y la de sus familiares.
Lo dicho por Juan es relevante porque también es mencionado en la narrativa de los hechos que hoy difundió el gobierno federal. Está construida a partir de testimonios, documentos y mensajes intervenidos por la DEA. Confirma la vinculación de autoridades de todos los niveles de gobierno con el grupo criminal Guerreros Unidos, alcaldes y policías municipales que recibían sobornos y daban protección a ese grupo criminal, así como elementos de la policía estatal que operaban con el grupo delictivo. Según los mensajes intervenidos por la DEA, los sobornos incluían a mandos del ejército, como el coronel José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo y el coronel Rafael Hernández Prieto. En esta misma narrativa se tienen establecidos diferentes momentos que muestran el seguimiento que se hizo a los normalistas desde que salieron de la Escuela Normal Rural en Ayotzinapa, cuando llegaron a la central camionera en Iguala. También la información sobre la persecución y captura, así como la entrega de los estudiantes a Guerreros Unidos a partir de los testimonios tanto de testigos protegidos, Juan, Carla y Damián, como de otros testigos. Según la narrativa difundida esta tarde, los normalistas fueron divididos en 3 grupos que, a su vez, tuvieron destinos diferentes en 7 puntos cercanos a Iguala. En la localidad de Pueblo Viejo es uno de ellos. Algunos de los normalistas habrían sido asesinados e incinerados antes de ser enterrados en fosas. Esto lo dijo el testigo Marco Antonio Ríos Berber y también Ramiro Ocampo Pineda. En Loma de Coyote, otro de los puntos, algunos de los normalistas fueron entregados a Guerreros Unidos para ser asesinados. A otros los mantuvieron con vida en una bodega, sin dar más detalles de lo que les hicieron después de eso, dijeron los testigos protegidos Samuel y Neto. En otro punto, el rancho del grupo delictivo Los Tilos, al norte de Iguala, 17 de los estudiantes fueron asesinados y disueltos en ácido, según el testimonio de El Gil o Juan y de Martín Alejandro Maceda, el Zorro. En el río Balsas, al sur de Cocula, otro grupo de normalistas fue desmembrado y arrojado a un pozo, de acuerdo con el testigo protegido Beni. En Huitzuco, un grupo de normalistas fue llevado a una casa de seguridad, según el testigo protegido Carla. En Barranca de Tonalapa, otros normalistas fueron mutilados, llevados a un crematorio y a una mina abandonada en Tasco, de acuerdo con el relato de Nicolás Nájera, el MAI. Finalmente, Cocula, donde, según esta narrativa, otros normalistas, sin especificar el número, fueron asesinados y quemados, y esto habría ocurrido a 800 metros del basurero de Cocula, es decir, no en el basurero de Cocula, pero es el punto clave, Cocula. En la barranca de la carnicería habría ocurrido esto, según narraron los testigos protegidos Samuel, Carla y Neto. En ese punto es donde fueron encontrados restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y de Yosivani Guerrero en esta administración. Yosivani Guerrero es del único que también hubo restos en el río San Juan y en el basurero de Cocula en el sexenio pasado. Del tercer identificado, Alexander Mora Venancio, restos identificados en la administración pasada, nada han dicho las autoridades en la actualidad. Este documento usa las declaraciones de 7 testigos protegidos, entre los que se incluye a Juan y a Carla. Le puedo confirmar que Juan es Gildardo López Astudillo y Carla es David Cruz Hernández. También aparecen otros testimonios de personajes que se comprobó que habían testificado bajo tortura en el sexenio anterior, como Jonathan Osorio Cortés, el Yona, Agustín García Reyes, el Chereje, y Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo. No se aclara si volvieron a declarar o si tomaron las declaraciones que ya habían dado estos personajes y por las cuales algunos de ellos fueron liberados por determinarse que se les torturó. Sobre los dichos de los testigos protegidos, en el documento se hace referencia al Gil o Juan de forma indiscriminada para profundizar en lo ocurrido con los normalistas. También se hace referencia a él como el personaje que dio instrucciones a la policía de Iguala para que los estudiantes fueran entregados a Guerreros Unidos. Aunque, como ya vimos, cuando declara como Juan, dice no haber participado de forma directa en los hechos. Otros testimonios son los de Miguel Ángel Landa Baena, el Duba, quien narró haber visto cómo, al llegar a Loma de Coyote, en Iguala, observaron 2 o 3 patrullas de la Policía Municipal de Iguala. Los policías municipales les entregaron entre 5 y 8 personas y los subieron a camionetas, una de ellas unas taquitas. Eso se ha mencionado desde el sexenio pasado. También destaca un personaje que sufrió tortura durante su declaración en la llamada verdad histórica. Se trata de Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo. En el relato plasmado en el documento difundido hoy, cuenta que los policías que transportaban a los detenidos dijeron que eran sicarios de los Rojos, es decir, que entre los estudiantes había sicarios de los Rojos, que algunos de los detenidos venían amarrados con mecate, otros esposados, que algunos iban golpeados y ensangrentados y que entre ellos el agente de la Policía Municipal
también estaba La Rana o El Güereque, también iba Evaristo Memín o Pinguintín y Bernabé Sotelo Salinas, El Peluco, que comenzaron a subir a la camioneta de 3,5 toneladas a los estudiantes normalistas. Sí, el Cepillo, Felipe Rodríguez Salgado, se refiere a La Rana, de quien ayer le presentamos aquí la fotografía, nunca antes difundida, la fotografía de La Rana, este personaje que está incluido en el expediente del caso, un personaje que huyó desde el sexenio pasado a Estados Unidos y la actual administración no ha querido buscar. La Rana no es el único testigo clave que la actual administración ha preferido no buscar. Hace 2 años le presenté aquí el testimonio inédito de Juan Miguel Pantoja Miranda, el pajarraco, supuesto cómplice de los sicarios que, de acuerdo a la anterior y a la nueva verdad, participaron en la desaparición de los estudiantes normalistas. Al pajarraco solo lo entrevistó la CNDH durante las semanas que estuvo detenido en el año 2018. Fue liberado sin rendir su declaración ministerial. Hace 2 años, el subsecretario Alejandro Encinas dijo que ya lo habían ubicado. Nunca más lo volvió a mencionar. Aquí un fragmento de lo que el pajarraco dijo saber de lo ocurrido hace 9 años. Ha informado la Secretaría de Gobernación que se trata de Juan Miguel N., alias El Pajarraco, quien, de acuerdo con investigaciones de las autoridades federales, precisamente habría participado en el traslado de los estudiantes en una camioneta de Redilas en dirección al basurero de Cocula el 26 de septiembre de 2014. Juan Miguel Pantoja Miranda fue detenido el 28 de agosto de 2018. Lo acusaban de delincuencia organizada y secuestro. Su nombre y apodos, Pajarraco, Paja, Guasa, Guasaco, Soldado, habían sido mencionados en los relatos de los presuntos integrantes de Guerreros Unidos que 4 años antes admitieron haber secuestrado, trasladado, asesinado, incinerado y desaparecido a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Documentos en poder de Milenio revelan que Juan Miguel Pantoja Miranda estaba dispuesto a decir todo lo que sabía de la desaparición de los 43, pero su testimonio ministerial jamás fue recabado y días después salió libre. El pajarraco aseguró que deseaba declarar todo lo que sabía porque quería descargar su conciencia, ya que desde que ocurrieron los hechos no podía dormir bien. Recurrentemente tenía pesadillas y no podía vivir tranquilo. Y por eso deseaba decirles a los padres de los estudiantes que ya no los busquen, porque todos murieron al ser incinerados en el basurero de Cocula. El testigo, del que hoy no se sabe nada, fue desaprovechado por el Poder Judicial y hasta hoy su declaración había quedado perdida. Respecto a la entrevista que se le hizo a una persona que fue publicada por el diario que tú representas en el 2018 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que obtuvo su libertad porque se acreditó tortura contra él, sí tenemos comunicación con él, lo tenemos ubicado. Pues no se acreditó nunca tortura contra él, lo liberaron. Al final de cuentas, solo la CNDH lo entrevistó y no se ha vuelto a decir nada al respecto. Eso lo dijo Encinas hace 2 años. De la certeza de todos murieron en el basurero de Cocula, sus restos incinerados y esparcidos en el río San Juan, con solo 2 identificados en el sexenio pasado, pasamos a la nueva verdad. Hubo 7 lugares como probable destino final de los normalistas y ya son 3 los identificados. Por eso se sumarán otros posibles escenarios, como del que dice tener certeza Eliseo Villar Castillo, maestro y ex líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero. Aquí la entrevista que ayer le hice al respecto de lo que él dice saber. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bien. Tengo información verídica de en dónde se encuentra la fosa clandestina y un autobús en donde fueron trasladados los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que fueron desaparecidos el día 26 por la noche de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. ¿Una fosa y un mismo autobús en el que habrían sido llevados todos los 43? Así es. De acuerdo a la información que tengo de mis informantes, así es. Tenemos la ubicación exacta en donde se encuentra la fosa clandestina y el autobús en que fueron trasladados. Tenemos
el acuerdo de mis 3 informantes que si la comisión para esclarecer este caso nos quisiera llevar personalmente, estamos en la mejor disposición de llevarlos al lugar de los hechos en donde se encuentra esa fosa clandestina. De hecho, en el 2014 acudí a la búsqueda de los 43 alumnos desaparecidos. Estaba yo a frente de la organización civil que tenemos. Nos solicitaron el apoyo, acudimos, me llené de mucha información. En el 2017, que llego al penal de Chilpancingo, ahí me encuentro con mis 3 informantes, me empiezan ahora sí a buscar esa amistad y pues se dio, intercambiamos ahora sí el diálogo, los cuestioné y de acuerdo a todos sus comentarios, toda la información que ellos me dieron, corroboré con la información que yo ya tenía y pues todo apunta que sí. Es un lugar muy peligroso, esa zona en donde está esa fosa, no he ido, pero sí he estado informándome, he estado investigando y pues todo apunta que ahí sigue todo, ¿no? Tengo entendido de esa crítica que se me tiene en mi contra. Acepto esa crítica porque en el año del 2019 efectivamente intentamos esclarecer el caso, dimos información, pero desafortunadamente en la primera entrevista que tuvimos con la Comisión de la Verdad, al otro día, estando nosotros en el penal de Chilpancingo de los Bravos Guerrero, al otro día de que tuvimos el primer diálogo con el licenciado Alejandro Encina, en el penal entraron 4 hombres encapuchados, a mis compañeros me lo golpearon, a mí me amenazaron solamente, entonces nos dijeron que nos calláramos, que porque de lo contrario nos iban a dar piso y a nuestra familia nos las iban a desaparecer. De hecho, fuimos obligados a que mintiéramos. Fue por eso que dimos otro lugar falso, ¿sí? Pero en verdad mis informantes están de acuerdo en acudir personalmente al lugar de los hechos. Aquí no estamos diciendo que probablemente esté en aquel lugar o allá, no. Nosotros nos sentimos seguros y estamos en la mejor disposición de que vayamos al lugar de los hechos con la comisión, con los padres de familia, con todas las autoridades que formen a la comisión para ir de inmediato al lugar de los hechos. De hecho, sí, su servidor busca la seguridad. De hecho, desde el día 14 de julio yo declaré ante la Fiscalía, ante la Comisión de la Verdad, y es lo primero que solicité, mi seguridad para mí, para mi familia, para mis compañeros que están ahora sí en la cárcel, los que me están informando, y pues sin embargo no se nos ha dado esa seguridad. Mis compañeros que están en la cárcel, ellos buscan una oportunidad de ser testigos colaboradores para ver de una u otra forma a que se le dé esa protección, esa seguridad que se necesita. Ellos están ahí en la cárcel por otros delitos, no son responsables de este caso. Uno de ellos ya está libre, está dispuesto también en colaborar, en dar las informaciones, porque él ahora sí que es un testigo presencial de los hechos. De hecho, sí, es totalmente distinto al basurero, a lugares que ya se ha hecho la búsqueda, y pues este es un lugar muy diferente. ¿El basurero de Cojula no? ¿La barranca de la carnicería? Tampoco. Tampoco. Lo que busco es que nuestro señor presidente me ceda 5 minutos ahora sí, de su tiempo, una entrevista directamente con él, porque
hay mucha información que no se ha dado, no se conoce, entonces es lo que busco. Pausa y volvemos. Saludo en el estudio a Raúl Juan Contreras Bustamante, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, uno de los 17 aspirantes para dirigir la máxima casa de estudios, es decir, convertirse en rector de la universidad. Lleva desde hace 34 años dando clases en esta alma mater, en su alma mater. Bienvenido, doctor. Gracias, Alejandro, por invitarme a tu noticiero tan escuchado y tan bien visto. Pues uno de los varios que se ha anotado para contender por la rectoría. ¿Por qué quieres ser rector de la UNAM? Bueno, tengo 51 años de ser universitario. Yo entré a la preparatoria, en la preparatoria 6. Tengo todos mis estudios los hice en la universidad. Tengo 34 años de manera ininterrumpida en dar clase. He sido de esos 20 años consejero técnico de la Facultad de Derecho y tengo más de 7 años dirigiendo a la Facultad de Derecho más importante de México y la primera del mundo de habla hispana. Creo que eso me da carta para poder participar. ¿Qué caracteriza su proyecto? ¿Es una renovación? ¿Es continuidad? ¿Qué es lo que caracterizaría si usted llega a la rectoría? Finalmente, un mandato de mi comunidad que es ser un defensor firme de la autonomía universitaria, que es el principal atributo que tiene la universidad para autogobernarse, para darse sus propias reglas, para administrar los recursos importantes pero insuficientes que tenemos y sobre todo que garantiza la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la libertad de investigación, la libertad de difusión de la cultura. Ese sería el mandato más importante de mi comunidad. El otro, pues como soy abogado y soy presidente de la Comisión de Legislación del Consejo Universitario, pues el dedicarme a actualizar y a poner al día la legislación universitaria, porque esto es un escudo que protege la autonomía. Y la tercera, pues sería seguir trabajando para que la universidad siga teniendo una muy buena percepción a nivel internacional. Hoy es la Facultad 93 la Universidad 93 del mundo y estoy planteando en mi propuesta que en 4 años tendríamos que ubicarla entre las primeras 50 del mundo porque ya tenemos varias carreras de ciencias sociales y humanidades como la de Derecho, que es la 26 del mundo, que están ya consideradas. Y si somos la 13ª potencia internacional en el mundo, ¿por qué no pensar en que tenemos que mejorar rápido en ese ranking? ¿Qué al respecto sobre el ambiente que se vive en la universidad? La semana pasada tomó una decisión importante, correr a Ricardo Rojas, el secretario de Derecho, después de ese comentario, un comentario contra la doctora Zoraida García en esa presentación que se había, un comentario que se difundió. Usted toma la decisión firme de retirarlo. Tengo 7 años trabajando para que la Facultad de Derecho sea ejemplo de cómo debe de lucharse por la igualdad de la mujer, por el respeto a la mujer y por no permitir ningún tipo de violencia contra las mujeres. Y aunque tenga uno que tomar decisiones difíciles, se tiene que predicar con el ejemplo y se tiene que mostrar a las mujeres que cuando se transgrede el orden, cuando se violenta una política pública, hay sanciones. Y de manera lamentable se dieron estos casos. La doctora Zoraida García es mi amiga y yo no podía permitir que esto quedara así, así que como estoy creo que acostumbrado, tomé la decisión en el momento oportuno para poner un ejemplo a toda la comunidad. Sí, se ha dicho que lo que ocurrió en ese momento, esa declaración, es un ejemplo de lo que pasa dentro de la Facultad de Derecho. ¿Esto es correcto? No, de ninguna manera. Precisamente el día de ayer tuve una manifestación muy importante de alumnas, de maestras, de trabajadoras, porque se quiso también tomar este tema pues, como para demostrar que las cosas en la facultad no se estaban haciendo bien. No, la comunidad de la facultad sabe que hemos trabajado muy serio y muy firme en este sentido y ayer recibimos un apoyo para que este lamentabilísimo evento pues no afecte mi trayectoria y que pueda yo seguir adelante en la presentación de mi programa y en ser considerado por la Junta de Gobierno. Bien. ¿Qué falta del proceso? Entiendo que hay una decisión en octubre y se define en noviembre. Sí, las reglas de la convocatoria que emitió la Junta de Gobierno dicen que el 12 de octubre saldrá una lista donde la Junta de Gobierno señalará quiénes pasaremos a la ronda final de este proceso. Vendrá una etapa en donde los que hayan pasado a esta ronda
tendrán que ir a los medios universitarios a presentar su programa de gobierno y luego la entrevista uno por uno ante el Pleno de la Junta de Gobierno, que es la parte fundamental de este proceso. Sí, ¿se logrará un cambio? Hemos visto rectores médicos, ¿ahora habrá un rector abogado? Pues eso es lo que la comunidad de la Facultad de Derecho quisiera. Desde que Jorge Carpizo fue rector hace más de 30 años, sí, no ha habido un abogado en la rectoría, y la comunidad de la Facultad de Derecho pues está muy entusiasmada con que el director de la facultad, no tanto Raúl Contreras, pueda participar y tenga éxito en este proceso, Alejandro. Bien. Doctor, pues bienvenido. Estamos pendientes del proceso, del resto que están compitiendo. Si nos permite, mantenemos la comunicación y si es nombrado, lo vemos de vuelta por acá. Por supuesto que sí, Alejandro. Muchas gracias. Muchísimas por tu espacio. Gracias al doctor Raúl Contreras, quien busca ser rector de la UNAM. Pausa, volvemos. Martes de debate, Polo Hospital, Abraham Mendieta, bienvenidos. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, pues la última vez que estuvieron acá hablamos de Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, se habían determinado ya como ganadoras, pero ya empezaron recorridos y demás, algunas suben, algunas bajan, todavía no hay tercer competidor, ahí se habla de nombres. Empezamos con este tema y cerraremos también con el tema de la crisis migratoria que veían también como importante en esta semana. Empiezo contigo, Abraham. Bueno, pues algunas suben y algunas bajan, no. Claudia Sheinbaum sube y Xochitl Gálvez va directa al precipicio, ¿no? Pero bueno, en honor a la verdad, desde hace un año yo he compartido aquí con la audiencia de Milenio que en la oposición ya había un acuerdo, que desde hacía un año ya habían acordado repartirse en las cúpulas partidistas todas las posiciones importantes, que el PRI iba a poner al candidato de Coahuila y Estado de México y que el PAN iba a poner al candidato a la presidencia de la República y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Aquí, por supuesto, la persona con la que debato, mi estimado Paul, siempre me rebatió esto y dijo que iba a haber un proceso abierto, ciudadano, pero curiosamente hoy medios nacionales e internacionales como El País publicaron la minuta del Consejo Nacional del PAN del día 10 de diciembre del año 2022, donde el PAN aprobó precisamente que el PRI pondría a los candidatos de Coahuila y Estado de México y el PAN a los candidatos a la presidencia de la República y jefatura de gobierno. Lo que les dijimos es una farsa y hoy hay documentos para demostrarlo. Paul. Bueno, mientras Abraham habla del Consejo Político del PAN, en El País pasan muchas cosas. Bien decías, alguien le entregó el bastón de mando, por ejemplo, a Claudia. Pero luego, lamentablemente, vemos en este espacio y en muchos otros que el mando y el control en este país, pues no lo tiene el presidente y mucho menos se lo va a entregar, sino que lo tiene el crimen organizado. De verdad, no podemos normalizar que en un país, en el que sea, mucho menos en el nuestro, el pueblo salga a vitorear, a aplaudirle al crimen organizado, a darle la bienvenida. ¿Qué nivel de descomposición social tenemos derivada de esta política de permisividad que ha dado el gobierno federal? ¿Qué es esta política? Abrazos, no balazos. No meterse con ellos, no perseguirlos, dejarlos avanzar y dejarlos crecer hasta ganarnos inclusive una batalla cultural en donde me rompe el alma ver a niños acompañados de sus padres aplaudirle al crimen organizado. Un minuto de réplica, Abraham. Es tremendo cómo la oposición le compra la agenda política al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Lo que estábamos viendo en Chiapas es un fenómeno que se llama ostentación armamentística, que para lo que sirve es efectivamente para generar ruido y conversación sobre eso. Y por supuesto del lado de la oposición encontramos a los zopilotes, que lo que hacen es reproducir esos videos, filtrarlos en los grupos de WhatsApp, compartirlos públicamente y hacerle el trabajo sucio a la delincuencia organizada. ¿Creen que ese problema se gestó ahora? ¿No fueron ellos los que abandonaron durante décadas al estado de Chiapas? Las fronteras siempre son complicadas, son porosas. Después de ese evento de ostentación armamentística llegó un despliegue importante de la Guardia Nacional y los grupos criminales y los bloqueos desaparecieron de inmediato. Claro que hay problemas de seguridad en distintas partes del país. Ese es el México que ustedes heredaron. Ese es el México que ustedes dejaron y por eso nunca más van a volver al poder, ni van a tener la confianza del pueblo de México. Fíjese nada más que delicado. Ahora resulta que es culpa de usted
y de los medios de comunicación estar compartiendo estas imágenes que por supuesto que son escalofriantes de una parte del pueblo mexicano en San Gregorio, Chiapas, aplaudiéndole al crimen organizado. Pero usted es el malo. Y esa fue la respuesta de un jefe de Estado en la mañanera. Cuando le preguntaron sobre este problema de seguridad, este problema cultural, este problema que yo no entiendo cómo no los escandaliza para tomar decisiones de inmediato, la respuesta del presidente, y aquí quienes lo replican, es culpa de ustedes por andarlo reenviando, es culpa de ustedes por compartirlo en redes sociales. Ustedes lo están haciendo más grande. Por el amor de Dios, carajo, ¿no se dan cuenta el problema en el que estamos? El no combatir al crimen, dejarlo avanzar. Ya no estamos solamente en esa cultura que se quiso combatir de los narcocorridos, de las series. Hoy son un ejemplo para esos niños. Si eso no les parte el alma para decididamente enfrentarlos, no entiendo qué los va a hacer 30 entrar de en contrarréplica. razón. Tras décadas de narcotráfico gestado en el seno de su gobierno, hoy por fin abren los ojos y ven que hay un problema de seguridad. Pero no es nuevo, siempre ha sido hipócrita. Mira, martes 27 de enero de 2023, decía Paul en esta mesa, Yasmín Esquivel plagió. Por ello, su tesis y su título es fraudulento y debe renunciar. Es indigno que sea ministra. Hoy que sabemos que lo ha reconocido la candidata de la oposición que plagió su tesis, no van a ver a Paul pidiendo que renuncie. La ministra Yasmín Esquivel, ante sospechas de plagio, sí. Hoy que Xóchitl Gálvez reconoció plagio, aquí le aplauden. La doble moral de la oposición Paul, son una vergüenza. Bueno, no es indigno, es ilegal, de hecho, que sea electa como ministra de la Corte, porque es un requerimiento constitucional, de acuerdo, ¿y Xóchitl? Lo cual no aplica para otros cargos, tú lo sabes muy bien. De Xóchitl. Pero me encanta que siempre quieran hablar de otra cosa y no de lo que sucede en este país. La ceguera yo no sé cómo puedes opositora. No ver el problema que hay de seguridad. Yo lo veo, no sé cómo no puedes hacerte a un lado. Yo no sé cómo puedes tener a Paul, siquiera el cinismo de culpar a la gente que nos está viendo en su casa, de que por ellos este tipo de noticias se hacen más grandes. Si a ti no te escandaliza ver a familias aplaudiéndole al crimen organizado, no sé qué los va a hacer entrar en razón para poner una hasta aquí. Paul. Y ustedes fueron los que prometieron el gobierno que federal en de 6 ustedes meses la que generó eso. Permíteme terminar mi tiempo. Que Porque cínicos, ustedes hace 5 años que llegaron a este gobierno, prometieron que en 6 meses corregían el crimen en este país. ¿No sucedió? Al contrario, les aplauden, los dejan pasar. Es una vergüenza. Eso es lo que son ustedes. Gracias, son Paul. narcos. Gracias, no permita usted la continuidad. Es que si no, no se entiende. Porque Acaba, fíjese Paul. a dónde vamos Acaba, a terminar. Cuidado con la continuidad. Porque esa continuidad de esta política de permisividad, Genaro García mire a dónde Luna, nos va a llevar. Francisco Hoy hay Javier niños Cabeza aplaudiéndole de al crimen Vaca. organizado. Gracias. De ese tamaño es el mañana, problema. Eso 21 representan. horas.